Hola, este es el video de ciclo celular del grupo 328A. Los integrantes son Florina Bailet, Valdés Díaz Laura Yasmín, Villeda Pimental Daniela, Yáñez Gudiño Stephanie y Santiago Sánchez Jonathan Carlos. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división de dos células hijas. El ciclo celular es decir, es una especie de reloj biológico. Este inicia cuando una nueva célula se acaba de formar y termina hasta que se divide, dando lugar a dos células hijas. En el ciclo celular consta de dos etapas. La interfase, que es la etapa en la cual la célula no se reproduce y se prepara para hacerlo. Y la mitosis, que es la etapa en la que se lleva a cabo el proceso de división celular. Por su parte, el ciclo celular se divide en cuatro fases. La interfase se divide en G1, S y C2. Y la fase M corresponde a la mitosis, que es la fase final del ciclo celular. Durante la fase G1, también llamada fase del primer intervalo, la célula crece físicamente, copiando los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en las etapas posteriores. Es aquella en la que la célula se prepara para dividirse. ¿Qué es la fase S? También conocida como síntesis. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. ¿Esto qué quiere decir? Que en la fase S tiene lugar la duplicación del material genético en la célula. En la fase anterior, la célula tenían dos copias de cada cromosoma, es decir, una de la madre y la otra del padre. Pero cuando pasa por la fase S, se duplica todo el ADN. Por tanto, pasa de tener cuatro copias de cada cromosoma. Durante la fase G2 se acumulan progresivamente aquellas moléculas cuya actividades serán necesarias durante la fase M, así como las células también aumentarán en tamaño y los centrosomas duplicarán durante la fase S. Como se acaba de duplicar el ADN, la célula presentará el doble de material genético. Sin embargo, durante esta fase la célula se prepara para la división celular, que continuará creciendo y sintetizando orgánulos que se dirigen a lugares opuestos de la célula para formar posteriormente el uso mitótico. Mitosis. Los organismos multicelulares crecen, reemplazan sus células muertas o agotadas y reparan sus tejidos mediante la mitosis y división citoplasmática de las células del cuerpo. En etapas tempranas de la mitosis, las proteínas y el ADN se enroscan sobre sí repetidamente para dar lugar a una forma muy condensada. La mitosis es uno de los dos mecanismos de división celular, donde el ADN de la célula madre se clasifica y empaca en los nuevos núcleos para las próximas células hijas. La célula madre diploide produce dos células diploides hijas. La mitosis cumple la función de distribuir los cromosomas duplicados de tal modo que cada nueva célula obtenga una dotación completa de cromosomas. Profase es la primera fase de la mitosis. Se produce la condensación de todo el material genético ADN, que normalmente existe de forma cromatina condensada dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma, y el uso desarrollo bipolar del uso acromático. ¿Esto qué quiere decir? Que la cromatina se empieza a condensar formando cromosomas. La envoltura nuclear se fragmenta hasta desaparecer. Desaparece el nucleolo dispersándolo en el citoplasma. Cada centriolo duplica en la interfase, se desplaza a un extremo de la célula. Entre ellos se forma el
uso acromático, unos filamentos de proteínas. Los cromosomas se unen a una fibra del uso acromático por el centrómero, de tal forma que las cromatinas quedan orientadas hacia los polos de la célula. Los cromosomas, una vez unidos a las fibras del uso, se van moviendo hacia el centro de la célula. Metafase. La metafase es una etapa en el ciclo celular en la que todo el material genético se condensa en los cromosomas. Estos cromosomas se vuelven así visibles. Durante esta etapa, el núcleo desaparece y los cromosomas aparecen en el citoplasma de la célula. En las células humanas, los cromosomas se hacen visibles al microscopio. Según avanza la metafase, las células se dividen en las dos células hijas. Las células en metafase se utilizan en la investigación médica para determinar si todos los cromosomas están presentes y si están o no intactos. La anafase es una fase de la mitosis y de la meiosis en la célula eucariota, en la que los cromosomas duplicados son separados. Los cromosomas se han separado y se mueve hacia los polos. Más resumidamente, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a hacerse poco a poco a los centriolos. Telofase. Es la cuarta y última fase de la mitosis celular. Es la revisión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase y prometafase. Los cromosomas ya están separados en dos grupos de cromatinas y los dos extremos de la célula. Las cromatinas se desarrollan y el ADN vuelve a tomar forma de hilos de cromatina difusa. Se crea alrededor de cada grupo una membrana celular. El uso mitótico desaparece. En la telefase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis. ¿Qué pasa en la citocinesis? La citocinesis se describe como la división del citoplasma para formar dos nuevas células. En las células animales se puede describir de manera más entendible como un monedero con un cordón ajustable, en la cual el cordón es una banda de filamentos hechos de una proteína llamada actina y el pliegue del cordón se le conoce como surco de la división. Sin embargo, en las células vegetales no se puede dividir de esta forma, ya que tienen una pared y son demasiado rígidas. En este caso, se forma una estructura llamada placa celular en el centro de la célula que la divide en dos células hijas separadas por una nueva pared. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Aquí están las referencias bibliográficas en las que nos apoyamos.